El día de hoy vamos a ver, o bueno, nos van a hacer el favor de presentarnos y darnos la plática de manejo del shock séptico y shock anafiláctico. El día de hoy, de igual manera, nos va a estar acompañando en la ponencia el ingeniero y técnico de urgencias médicas de nivel intermedio, Jacinto Rodríguez Ullarte. Jacinto, muchísimas gracias por nuevamente seguir en esta, pues en estas sesiones de capacitación para todo el personal de nuestra delegación, específicamente para el área de capacitación. Y bueno, pues cuando gustes, si gustas, puedes empezar a proyectar tu pantalla, o si tienes algún problema me lo puedes hacer saber. Sí, gracias. Bienvenidos a todos de nuevo. De igual manera, si pueden ir colocando, por favor, en el chat su nombre completo para ir sabiendo quiénes son los asistentes que conectaron a esta sesión, en lo que Jacinto de igual manera hace y coloca todo lo necesario para ver su presentación. Y bueno, recordarles de igual manera en lo que Jacinto se prepara, que todos los viernes vamos a estar teniendo sesiones de aproximadamente 40 minutos a una hora. Esto con la finalidad, bueno, pues de seguirnos actualizando en diferentes temas, en diferentes situaciones del día a día del TUM. Entonces, de igual manera, para que lo hagan más extenso a todos los instructores y monitores del área de capacitación de la delegación. Bien, entonces, amigo, cuando gustes, de verdad, muchísimas gracias nuevamente por brindarnos un poco de tu tiempo y de tu conocimiento. Y bueno, ya saben, no sé, Jacinto, cómo decidas, si las dudas te al final o de igual manera durante la presentación, ahí lo dejo a tu consideración. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Adelante, Jacinto. Muchas gracias, Doc. Pues las dudas pueden hacerlas en cualquier momento, no pasa nada si me interrumpen. Igual vamos a ver el tema un poquito rápido, pero me interesa empezarlo de una manera diferente a la anterior. En lugar ahorita de yo empezar a presentarles lo que es el tema, me gustaría ver cómo es que ustedes atienden cierto tipo de pacientes. Específicamente es el tema que vamos a ver ahorita. Entonces, una pregunta, ¿todos tienen un micrófono disponible? Si pueden, por favor, respóndanme directamente hablándome, si son tan amables. Sí. Excelente, va. Les voy a poner un caso, me lo van a platicar como vayan haciendo su evaluación ese paciente. Traten de hacerlo como lo harían en la calle. El plan no es evaluarlos, nadie los va a criticar, solamente es ver cómo están atendiendo ustedes este tipo de pacientes y ver cómo lo podemos complementar. Si tienen alguna duda, algún otro signo, algún otro síntoma, sin ningún problema me preguntan y se los doy. El plan aquí es que ustedes me pregunten qué datos necesitan, yo se los voy a dar, los voy a ir anotando aquí en esta pantalla, y ustedes en un diagnóstico certero del paciente y cómo es que ustedes lo tratarían con su nivel básico hasta ahorita. Entonces, vamos a empezar. A ver, los mandan llamar a un domicilio particular, son las 6 de la tarde, es un adulto mayor de 65 años de edad, dicen que lo sienten con fiebre y que le cuesta trabajo respirar. ¿Qué les interesa saber en este caso? Las preguntas todas son válidas. Anímense, no es un caso de evaluación. ¿Hace cuántos días ha presentado fiebre? ¿Por qué fue? ¿Tiene alguna infección en la garganta? ¿Ya fue al médico? Excelente, vamos paso por paso. Primera pregunta fue, ¿hace cuántos días presenta fiebre? Claro. Fiebre lleva 24 horas presentando fiebre. ¿Algún otro dato? ¿Fue al médico para, no sé, una evaluación de a lo mejor una posible infección en la garganta o algo así? Sí, fíjense que ya llevaba una semana con neumonía. ¿Le dieron tratamiento? Le dieron tratamiento, le dieron sus medicamentos. Le dieron amoxicilina. Eso fue lo que le recetó el médico. ¿Hace cuántos días fue? ¿O hace cuántos días empezó el tratamiento? Una semana de evolución con la neumonía, 24 horas empezó a presentar la fiebre. Ok, tiene dolor en músculos, ha perdido el gusto, el olfato en esos días. No, solamente tiene dificultad respiratoria.
Mm, Me indicaron que iba a requerir de oxígeno o algún dispositivo. No, solamente le indicaron su medicamento. ¿De qué edad? 65 años de edad. Oxígeno. Igual y se están perdiendo un poco porque no están imaginándose al paciente. A ver, les voy a preguntar algo. Podríamos, ¿Cómo está el paciente? Con estas pues preguntas, para evidentemente, empezar, no lo saben. ¿Sí? podríamos empezar la evaluación tomando en cuenta el diamante James, que porque es un paciente geriátrico. Ok. Entonces, tomamos en cuenta ya de un inicio que se trata de un paciente adulto mayor. Ok. Podríamos preguntar por su entorno, qué veo, qué huelo, qué percibo, si hay alrededor medicamentos, tanque de oxígeno. También preguntar si hay alguna toxicomanía o así. Y posterior a eso, comenzar con la evaluación médica, que es lo que ya mencionó la compañera. Y también preguntar acerca del entorno social, si es un paciente que requiere de algún tipo de asistencia, si tiene algún cuidador, o es un paciente que vive solo, o tomar en cuenta todos esos aspectos. Esa es la información que me estás pidiendo. Fíjense, ¿qué está pasando? Están preguntándome cosas que sí son necesarias, pero lo están haciendo en el orden equivocado. Por eso tal vez se están perdiendo un poco. Intenten imaginarse al paciente y qué es lo primero que quieren darse cuenta. Por supuesto, no es en un diagnóstico. Cuando llegan ustedes con un paciente, y lo vimos en la sesión de evaluación del paciente, no me interesa saber por qué se está muriendo. Vimos que hay dos fases, por así llamarlo, de la evolución del paciente, una fase primaria y una fase secundaria. En la fase secundaria es cuando yo quiero saber por qué el paciente tiene ese problema, por qué el paciente se está muriendo. En la parte primaria yo quiero evitar que se muera, quiero saber cómo está el paciente. Eso les va a dar muchísimos datos hacia el tratamiento. Lo que me interesa aquí es llegar a qué tratamiento le darían a este paciente. No me pueden tratar a un paciente que no saben cómo está. Primero investiguen cómo está el paciente, con qué preguntas le pueden hacer para investigar cómo está el paciente. Pues entonces haríamos el abordaje ABCDE e iniciamos con evaluación de la escena, estado de conciencia y preguntar, en caso de que el paciente esté consciente, la molestia principal. Excelente. Ok. Evaluación de la escena. Aquí está, ya lo preguntaron. Esto. Que la escena ya la conocen, es un paciente masculino, 65 años de edad, se encuentra en decúbito supino sobre su cama, no tiene sábanas encima, no hay rastros de hemorragia, no tiene lesiones evidentes, no hay tanque de oxígeno, se encuentra la caja de amoxicilina, pero no está abierta. La vía aérea. No presenta compromisos la vía aérea. ¿Qué más quieren saber de esa vía aérea? No presenta compromisos, me refiero a que no hay nada que la vaya a obstruir. Sí, que a mi exploración de la vía oral, ¿qué es lo que yo puedo detectar? Es decir, en mis estructuras, específicamente hablando estructuras faríngeas, las que yo puedo visualizar, ¿hay algo característico que yo pueda detectar que en su diagnóstico anterior, porque ya fue visto por el médico y se le fue recetado amoxicilina,
me oriente hacia el por qué se le dio ese tratamiento. Súper. Sí, se encuentra edematizado, pero hay palidez. ¿Alguna lesión característica? Ninguna. Bueno, yo me quedaría, bueno, ¿Algún olor? ¿Algún olor presente de tu lámina? Ese no se escuchó muy bien, ¿podrían repetirlo, por favor? ¿Algún olor presente en la camioneta? Ay, discúlpame, sí se escucha. ¿Alguien entendió qué fue lo que dijo? No, la verdad escucho muy Sí, se escucha. entrecortado y lejos. Ah, que sí, algún olor presente, pregunta. ¿Algún qué? ¿Algún olor procedente de la cavidad oral? Es lo No que hay pregunta algún el olor doctor. característico. Ok, quedemos con eso. Vamos a la parte de la ventilación. ¿Qué quieren saber de la ventilación? Ritmo y frecuencia de sus ventilaciones. Son rítmicas, son rápidas. Y son músculos accesorios. Hay una marcada dificultad para ventilar. ¿Cuántas respiraciones por minuto tiene el paciente? Aprox tiene 26 por minuto. En la parte circulatoria, ¿qué les interesa saber en la parte circulatoria? En su evaluación inicial. ¿El TCC de la piel? Ok. Está caliente y está seca. El llenado capilar, 2 segundos. Ritmo, frecuencia y calidad del pulso. Es rítmico, es rápido y solamente pueden sentir el central. Justo eso iba a preguntar. Bueno, no sé si ya lo habían pedido, pero ¿cómo estaba en Abdi? Bueno, llegué un poquito tarde, pero ¿cómo estaba Abdi? Y me imagino que está compensando, me imagino que ya hay una clara deficiencia. ¿Cómo está su estado de conciencia? Y ahorita, pues, una valoración de escala de coma de Glasgow. Súper. No lo habían preguntado. En el ABDI respondía al estímulo verbal. Y evaluando ya Glasgow, tienen un Glasgow de 12. Bueno, muchas gracias. Yo considero que mi paciente tiene datos de inestabilidad fisiológica. Así que yo en este momento me lo llevaría y todavía no pensaría yo en un diagnóstico más que la dificultad respiratoria. Súper, gracias, Doc. Recapitulando a la sesión que tuvimos de evaluación del paciente, en este momento yo me estoy dando cuenta que mi paciente tengo que abordar el que se está muriendo. O sea, el paciente tiene problemas en la ventilación, en la circulación y en el déficit neurológico. ¿Por qué? Aún no lo sé. ¿Lo tengo que tratar de trasladar? Claro que sí. Una vez atendida ya mi VR, mi ventilación, si puedo la circulación y haber calculado mi déficit neurológico, ahora sí puedo empezar a investigar por qué el paciente se encuentra en este estado. ¿Es un estado crítico? Por supuesto. ¿Por qué? Vamos a ver esas preguntas que tienen ustedes. ¿Qué más quieren saber en ese paciente? ¿cómo ventilan ápices y bases? Ok. Cuentan estertores, ápices y bases. ¿Qué más quieren evaluar?
¿A cuánto está saturando el paciente? Súper. Vámonos con signos vitales. $80 sin oxígeno suplementario. Empezaría a colocar una mascarilla con reservorio a 12 litros por minuto para tratar la dificultad respiratoria. Excelente. Sube a 92%. Ok. ¿Qué más quieren saber del paciente? Sigan la línea, empezaron con signos vitales, muy bien. ¿Qué otro signo vital les interesa? ¿Cuánto ¿Tu tiene de temperatura? PA? Mm, Tensión arterial. 38. ¿Puedes repetir esa última, por favor? Tensión arterial. 80/60. Frecuencia frecuencia cardíaca. cardíaca. Frecuencia ventilatoria sigue siendo la misma que nos había dado. Ok. Sale, recapitulemos rápido. Tiene un paciente con datos claros de una hipoperfusión, un paciente que se encuentra compensando ya, dirigiéndose hacia una descompensación. Tiene un paciente que se le había detectado una neumonía una semana antes, se le había indicado que tomara amoxicilina. En el cuarto encuentran el medicamento cerrado. Es un paciente mayor, no tiene cuidador, su familia solamente lo visita por las noches. Tiene datos de dificultad ventilatoria, tiene estertores a la hora de la auscultación. La fiebre ustedes la están corroborando con un 38.5 grados centígrados, disminución en la saturación periférica de oxígeno, baja en la tensión arterial, una elevación en la frecuencia cardíaca, muy probablemente por la compensación de esta tensión arterial, y elevación de la frecuencia ventilatoria, también por la dificultad que tiene para respirar el paciente. ¿Qué se están imaginando? Tiene una neumonía severa, descartado. Perfecto, descartar la neumonía severa. ¿Y cuál es mi primer antagonista en este momento con el paciente? A mí como tú. Que por supuesto la causa, lo más probable es que sea la neumonía. Y en este caso específico sí es la neumonía. Pero la neumonía, ¿qué complicación tiene en el paciente? ¿Qué es lo que a mí me interesa tratar? En sí nosotros no vamos a atacar la neumonía, pero el paciente se está muriendo por una complicación de esa neumonía, la cual yo sí puedo empezar a tratar. ¿Cuál es? La hipoxia. Correcto, ¿a causa de qué? O sea, sí está generando hipoxia por la baja entrada de oxígeno hacia el paciente. O bueno, más fácil, ¿cuál es el título de la clase? ¿Cuál era el tema de hoy? ¿Puedes repetir la pregunta? O sea, ¿qué diagnóstico le dan al paciente? Un diagnóstico que ustedes sí puedan tratar. Probable choque séptico. Excelente, ya está. Y ese es el tema de hoy. Choque séptico. Muy bien. ¿Cómo lo tratan? No estoy de acuerdo con ese diagnóstico. ¿Otra vez, perdón? ¿Qué habían preguntado? ¿Lo pueden repetir, por favor? Ok, bueno.
Entonces, ¿cómo tratan ustedes a este paciente? ¿Cuáles serían sus prioridades? ¿Sí? Jacinto, lo que pasa es que hay algunos comentarios en el chat, el doctor Dani no se escucha bien y los está colocando en el chat. Él nos comenta que no podemos diagnosticar choque séptico con esos datos que tenemos. Y bueno, yo creo que esa parte es muy importante. Correcto. Dale. Entonces vamos a llevarnos hacia otro lado. Estaba habiendo una complicación hacia la parte séptica que nosotros lo podemos llegar a pensar o nosotros tenemos que anticiparnos hacia un choque séptico. Tenemos datos, por supuesto, claros de hipoperfusión, que son los datos que nosotros tenemos que empezar a tratar para evitar que en paciente caiga una descompensación muchísimo más rápida, para poderlo llevar al hospital y evitar que el paciente, bueno, llegue obviamente a fallecer. Entonces, el tema en sí ahorita sí es que traten de llegar a evitar el shock séptico y en caso de que el paciente ya lo esté presentando, ataquen el shock séptico. Entonces, ahora dirigiéndonos específicamente a ese tema, ¿cómo es que ustedes ahorita atacan un shock séptico? ¿Cómo tratan ustedes a un paciente ya con shock séptico? Y me interesa saber cómo lo hacen ustedes a nivel básico. Porque claro, ya estoy leyendo aquí los comentarios y claro, específicamente la única forma es con aminas. Okay. Bueno, yo considero, bueno, no sabía si alguien más iba a hablar. Una de las situaciones importantes que tú has hecho un poquito de énfasis, yo creo que es la evaluación. Considero que es una buena idea. También concuerdo con el doctor Dani, a veces no puedes considerar al choque estético como, o sea, como algún otro manejo, porque a veces ocasionas más problemas de los que tiene. No sé si este paciente fue un paciente real, hay muchas como situaciones que habría que considerar, algunas cosas que a nosotros mismos nos faltó preguntar, o bueno, que faltó preguntar por parte de los participantes, pero en este momento yo creo que para el nivel básico y para algunos de los chicos que están acá, uno de los tratamientos que deberían de considerar es pues mantener lo mejor posible la estabilidad de este paciente, porque está completamente inestable, utilizar, bueno, compensar su vía aérea, ver cómo poder ayudar a su circulación, a pesar de que pues tendrían que pensar muy bien en la administración de soluciones. Yo me imagino que ahorita lo vas a comentar. Y por ejemplo, lo que comenta el doctor Dani, pensar a lo mejor en soporte vital cardiovascular avanzado, porque probablemente el manejo de aminas sea lo único que pueda ayudar a este paciente. Y por la dificultad respiratoria puede que requiera de una vía aérea avanzada, y es por eso que a lo mejor sus primeras maniobras pues, no están siendo funcionales. Perfecto, gracias, Doc. Entonces, vamos a empezar rápido con el tema, entonces para ya no estar como divagando mucho más. Bien, el plan aquí es platicar un poquito del estado de shock, solamente un repaso muy rápido, enfocarnos al shock distributivo, que por categorización la más común es que ese es el shock que le vamos a poner, es un shock séptico y un shock anafiláctico. Entonces, para repasar rápidamente el estado de shock, bueno, el estado de shock, una de las definiciones más sencillas, pues es un estado de hipoperfusión multisistémica. Y esta causa de que vamos a enfocarnos específicamente en una molécula que nos interesa que nuestro cuerpo tenga, que es el ATP, que es la molécula de energía que nos va a permitir que la célula haga los trabajos que tiene que hacer. Este ATP se va a generar entre varias cosas por dos otras moléculas muy importantes que son la glucosa y el oxígeno. En todo este proceso que se va a generar, donde también va a ocupar parte muy importante de glucosa y el oxígeno, vamos a obtener el adenosín trifosfato. Y para explicar de una manera un poquito más gráfica, más fácil, vamos a imaginarnos a la célula de glucosa en su cadena de carbono. Son 6 carbonos, como lo dice su estructura química, tiene 6 moléculas de carbono. Dentro de la célula, lo primero que va a hacer es partir esta molécula de carbono en dos.
Entonces, iba a ser a la par este proceso con ambas partes de la molécula de glucosa ahora que ya se partió. Por supuesto, si ya no tiene la misma estructura, debe de cambiar el nombre. Ahora este nombre nuevo se va a llamar piruvato. Así llamaremos esta molécula que tiene 3 de carbono. Aquí es donde me interesa ocupar el oxígeno y para esto me sirve en este proceso. Las moléculas de oxígeno lo que se van a encargar es agarrar una molécula de carbono y llevársela y sacarla del cuerpo. Para yo, en esta modificación de la cadena de carbono de estas moléculas, yo voy a empezar a buscar obtener mis moléculas de energía, molécula de ATP. Entonces, se van a requerir 2 moléculas de oxígeno que van a agarrar una molécula de carbono y se la van a llevar. Van a empezar a modificar esta cadena de carbono. De esta manera, solamente de las 3 que yo tenía en el piruvato, ahora me quedan solamente 2. A este obviamente cambia el nombre porque cambia la estructura y es el acetilcoenzimado. La acetilcoenzimada va a entrar en un ciclo. En este ciclo es donde se van a generar la mayoría de las moléculas de ATP. Y para resumirlo, lo que pasa en el ciclo es que esta acetilcoenzimada se va a encontrar con otra molécula que viene con 4 moléculas de carbono. Se van a unir y van a volver a hacer 6 moléculas de carbono. Y en este ciclo, esta cadena de 6 de carbono se tiene que empezar a modificar. En esta modificación, y nos estamos enfocando específicamente en el trabajo de la glucosa y el oxígeno, va a pasar lo mismo que había pasado antes. Van a llegar 2 moléculas de oxígeno y cada 2 moléculas de oxígeno se van a estar llevando una molécula de carbono. Esto, en todo el proceso y en este ciclo, va a estar sacando moléculas de N-trifosfato. Entonces el cuerpo va a tener energía y va a poder hacer las funciones que debe de. El problema va a ser que si yo no tengo este oxígeno, que por eso estamos hablando del estado de choque, donde hay una hipoperfusión multisistémica, vamos a caer en un metabolismo anaerobio. O sea, no hay oxígeno. Esta función que tiene que hacer de modificar estas cadenas no va a poder ser. Por lo tanto, el piruvato, que es la molécula que habíamos hablado, cuando se parte en 2 la molécula de glucosa, no se va a oxidar, o sea, no se va a modificar esa cadena. Entonces, tiene que empezar a agarrar otro camino para buscar la forma de generar moléculas de energía. Por supuesto, el piruvato se va a quedar ahí, se va a fermentar, va a generar acidez, va a generar ácido láctico. La acumulación de este ácido, por supuesto, me va a empezar a generar una acidosis metabólica. Y si el medio donde se encuentran los elementos del cuerpo humano se alteran, también se va a alterar sus funciones. Una de las funciones que nos estamos enfocando aquí es el gradiente eléctrico. Ya saben que las las células se van a comunicar y van a hacer muchas funciones permitiendo entrada y salida de iones, que los iones no son nada más que moléculas, son átomos cargados positivo o negativamente. Si yo tengo alteración de este gradiente eléctrico, lo que va a pasar es que la célula va a empezar a retener muchísimo sodio. Y ustedes ya saben que el sodio va a retener agua. Entonces, si dentro de la célula hay mucho sodio y se va a empezar a jalar también muchísimo líquido, entonces la célula se va a inflamar, se va a edematizar. El edema de la célula le va a causar daños a sus organelos que tiene dentro de, y al final, por supuesto, vamos a terminar en una muerte celular. Esta muerte celular estamos hablando aquí en este ejemplo de una célula, pero si estamos hablando de una hipoperfusión multisistémica, esto está pasando a nivel cuerpo humano completo. Entonces, esta es, en resumen, lo que pasa en un estado de choque. Y eso es lo que me interesa yo empezar a evitar que siga en el paciente. Y ahora sí, vamos a enfocarnos a las clasificaciones del shock, y en específico el shock distributivo. Saben que por sistema circulatorio, que es como esta clasificación existe, se divide en 3. Uno por fallas de bomba, otros por fallas del contenido que es la sangre, y el último por fallas en la distribución, o sea, por fallas en los vasos sanguíneos. El shock distributivo, shock séptico y shock anafiláctico está categorizado exactamente en el shock distributivo por fallos en los vasos. Ya saben que para poder tener una buena perfusión necesito tener un vaso sanguíneo que funcione, que permita una buena permeabilidad, que se ajuste a los requerimientos que tiene el cuerpo, que pueda tener una vasoconstricción, que pueda tener una vasodilatación que sea suficiente, más no que esté excedida a este mecanismo de... El shock distributivo, lo que vamos a tener sobre todo en el shock séptico es una vasodilatación excesiva, o sea, va a estar más vasodilatado el vaso sanguíneo de lo que puede soportar la perfusión en el cuerpo.
Y esto va a causar, por supuesto, un aumento en la permeabilidad. Y vamos a hablar específicamente de los capilares. Los capilares tienen una característica muy especial, que es, además de que su pared es más delgada, tiene unos pequeños orificios que se llaman fenestraciones en sus paredes. Estas fenestraciones van a permitir también paso de moléculas que son de un poco mayor tamaño. Imagínense ustedes una liga a la cual ustedes le hacen agujeros con un alfiler. Si ustedes agarran esa liga que tiene orificios y estiran esa liga, por supuesto, el orificio también se va a ver con un calibre aumentado. Entre más grande sea el orificio, más fácil va a poder haber paso de elementos entre dentro y fuera de. Entonces, a esto lo vamos a llamar como un aumento de la permeabilidad. Entonces, los capilares van a empezar a perder mucho fluido porque estas fenestraciones van a estar muchísimo más grandes. El fluido se va a ir a los espacios extravasculares, o sea, el espacio intersticial que ustedes ya saben, fuera de las células. Si estamos hablando además de que las células estaban reteniendo sodio porque ya se encontraban en un estado de hipoperfusión, le estamos facilitando que retenga más líquido, porque el líquido que yo tenía dentro del vaso sanguíneo lo estoy pasando fuera del vaso sanguíneo. Entonces la célula más fácilmente tiene más disponibilidad de líquido y va a aumentar el proceso de muerte celular. Y ahora, empezando con sepsis, de las definiciones más aceptadas va a ser una falla orgánica que es potencialmente mortal y es causada por una respuesta descontrolada del hospedero a la infección. Hospedero vamos a entender como nuestro paciente. Entonces, la sepsis es una respuesta que no es homeostática a la infección. O sea, la infección va a estar, pero si mi cuerpo empieza a responder de una manera excesiva, entonces empiezo yo a tener problemas. Por supuesto, ya una sepsis tiene una mayor letalidad que una infección normal, necesita por nuestra parte a nivel prehospitalario un reconocimiento urgente, sobre todo a nivel básico, si es que no pueda tratar esa hipotensión. Y dentro de la definición de sepsis tenemos un triángulo epidemiológico, que es, bueno, es el modelo tradicional. Y tiene tres elementos. Uno tiene el agente patógeno, que es el que se va a encargar de generar esa infección. Va a tener un anfitrión susceptible, o sea, el paciente, y un ambiente que ponga a los dos en el mismo sitio. Puede haber un agente patógeno, podemos tener una persona que esté susceptible a una infección con una mayor facilidad, pero necesitamos colocar las dos en el mismo lugar y que se dé ese ambiente perfecto para que pueda haber esa infección. Y por supuesto que también vaya evolucionando hasta llegar a una parte de hipoperfusión, hasta la parte de una sepsis. Y las infecciones van a tener también su evolución. Si yo tengo fiebre, mi respuesta al sistema inmune, que va a ser el aumento en la cantidad de células blancas, es el momento donde ya se encuentra la infección, ya el agente patógeno ya entró en la persona y comienza a colonizar. Después, si hay una respuesta excesiva a esta infección, entonces yo empiezo a tener ya una disfunción orgánica, que ya es la que yo conozco como sepsis. Si esta sepsis ya me genera una alteración de la perfusión tisular, o sea, ya me está generando esta hipoperfusión multisistémica, ya entro yo en un estado de choque, y específicamente el estado de choque séptico. Y hay un síndrome que es muy conocido y se habla mucho de él en la parte de infecciones, que no solamente es exclusivo de este tipo de procesos, pero es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y estos elementos los teníamos mucho en el prehospital para tratar de diagnosticar o anticiparnos a un shock séptico, porque lo hacíamos solamente cuando era un paciente con infección y buscábamos solamente podíamos evaluar 3 elementos, porque el cuarto, que son las células blancas, no lo podemos contabilizar a nivel prehospitalario. Era alteraciones en la temperatura, un aumento en la frecuencia cardíaca y un aumento en la frecuencia ventilatoria. Pero si se fijan, bueno, frecuencia cardíaca y frecuencia ventilatoria elevada no forzosamente es de una sepsis. Podría ser muchísimas otras causas por las cuales me están alterando mi frecuencia cardíaca y mi frecuencia ventilatoria. Y si yo estoy diciendo que no puedo hacer un conteo de células blancas a nivel prehospital, me deja con menos opciones para poder yo buscar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Además de que, repito, no es forzosamente asociado a una causa infecciosa. Entonces, hay una nueva herramienta que es bastante buena, que es la escala de News. La escala de News tiene sus diferentes elementos que son más específicos y todos los podemos evaluar a nivel prehospitalario.
La escala va a tener una parte hacia la derecha, que son los valores positivos, unos valores hacia arriba, y una escala hacia la izquierda, que son los valores en caso de que lo que yo esté midiendo se vaya hacia abajo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hacer las evaluaciones que me piden y empezar a sumar los puntajes que tienen. El primero es una ventilación por minuto. Lo normal en un adulto es de 12 a 20, eso ya lo sabemos desde un curso de primeros auxilios. Si se empieza a ir hacia arriba, de 21 a 24, le ponemos 12. Si es más de 25, le ponemos 3. Si nos vamos hacia abajo, de 9 a 11, le ponemos un puntaje de 1, o menos o igual a 8, le ponemos de 3. Así nos vamos con cada uno de ellos. Se fijan, tiene elementos como si el paciente tiene esa saturación con aire ambiente o ya le coloqué oxígeno, la tensión arterial sistólica, la frecuencia de pulso por minuto, el estado de conciencia, el CVPU, tomen ustedes como un estado mental alterado, no forzosamente tiene que llegar a la inconsciencia para ponerle esta puntuación, y por último la temperatura. Es una escala como muchas que ya sabemos manejar, y con estos vamos nosotros a calcular un riesgo bajo con un puntaje menor o igual a 4, un riesgo medio si tenemos un puntaje de 5 a 6, y un riesgo alto con un puntaje mayor o igual a 7. Es una herramienta bastante completa que incluye suficientes elementos para nosotros poder empezar a sospechar en una sepsis en el paciente. Y es mucho más específica que estar buscando un Wixofa, de estar buscando un SIRS, o por ejemplo la escala de Robson, que también se incluye para la parte de sepsis, pero tiene muchísimo menos elementos. Esta escala de News es bastante buena, es muy recomendada. A nivel escolar nos piden que nos aprendamos estas escalas. Tienen ustedes la ventaja de que en el operativo podemos tener tarjetas, tenemos disposición de celulares donde la podemos nosotros buscar. Les recomiendo mucho esta escala, estúdienla. Si tienen alguna duda, es el momento ahorita de hacerme la de la escala. ¿La tienen? Ok, si la buscan en internet con este mismo nombre, escala de News o News Sepsis, les va a salir esta misma imagen y ustedes pueden hacer la evaluación del paciente. No hay nada que no podamos evaluar en el hospital que incluya dentro de esta escala. Y vamos a ver el tratamiento. Lo que yo busco con mi área de ventilación es, por supuesto, proveer a mi paciente que tenga una ventilación de aproximadamente 94%. Tratar de que no baje de entre menos porcentaje de saturación periférica de oxígeno tenga mi paciente por debajo del 94%, más rápido va a descompensar. O sea, es exponencial la descompensación en el paciente a partir del 94%. Por eso, lo que más se recomienda es que los pacientes los tengamos en 92, 94%, 96%, porque si nosotros bajamos de ese porcentaje, esa saturación periférica de oxígeno se va a perder todavía muchísimo más rápido. ¿Qué quiero decir? Si, por ejemplo, yo tengo un paciente con 96, 97% de saturación periférica de oxígeno, va a tardar más tiempo en bajar de ese 96 al 94% a, por ejemplo, de ese 94% a un 85%. Es más rápido. Entre menos porcentaje de saturación periférica tenga mi paciente, más rápido va a descompensar. La reanimación, ya que estamos hablando de bolos de cristaloides, aunque efectivamente no es lo que le va a funcionar al paciente, pero lamentablemente es lo que más común tenemos a nivel prehospitalario en nivel básico. Entonces, esta reanimación tiene que ser con metas perfusoras y colóquela solamente si el paciente tiene hipotensión. Si el paciente no presenta hipotensión, no metan reanimación con cristaloides. Al final, los cristaloides, a ser isotónicos, los que nosotros ocupamos, van a respetar la misma distribución de líquidos en el cuerpo humano. Y específicamente hablando del espacio extravascular, 2/3 del líquido extracelular, 2/3 están fuera del vaso sanguíneo. Solamente 1/3 de ese líquido que yo le voy a meter a mi paciente se va a quedar dentro del vaso. Estoy hablando además de que hay una mayor perfusión en el paciente, o sea, que está perdiendo el líquido del vaso con mayor facilidad. Pues yo voy a estar fomentando el edema en el paciente si le estoy haciendo reanimación con cristaloides isotónicos. Pero en caso de que ustedes presenten, que el paciente presente hipotensión, tienen esta opción de ocupar bolos de cristaloides, que es una de las terapias más aceptadas o menos rechazadas en el nivel básico,
que es ocupar 30 mililitros por kilogramo de peso o 500 mililitros, pero es con metas. O sea, tienen ustedes su tensión arterial y el plan es buscar una tensión arterial media o presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. No busquen más porque entonces van a estar sobrehidratando a ese paciente, van a empeorar el edema. Y no solamente estamos hablando de un edema a nivel de extremidades, también pueden agravar la dificultad ventilatoria por una sobrehidratación a ese paciente. En los niños esto aplica, pero con bolo de cristaloide de 20 mililitros por kilogramo. Pero sin embargo, justamente por todo lo que ya explicamos, el paciente no necesita más líquido. El paciente no está perdiendo líquido. Lo que pasa es que el vaso sanguíneo está muy grueso, está excesivamente dilatado. Entonces, lo que yo necesito para que ese paciente mejore la perfusión es hacer más pequeño el vaso. Y eso lo que van a hacer únicamente los vasopresores. Por lo tanto, ustedes a nivel básico, si tienen un paciente que van a tardar en llegar al hospital, que en la ciudad de Puebla sí pasa, y presenta hipotensión, ocupen los vasopresores, llamen al soporte vital avanzado para que lo puedan administrar. Mientras pueden colocarle sus bolos de cristaloides, buscar esa tensión arterial media de 65 milímetros de mercurio en el paciente, pero lo que lo va a ayudar a sostener la perfusión del paciente solamente van a ser los vasopresores. Entre más líquido le metan al paciente, más lo van a empeorar. Y por último, ahorita lo que nos recomiendan los estudios es no tratar la fiebre. Si bien era muy común que la fiebre nosotros la bajemos con métodos físicos, colocando soluciones frías en la parte de las axilas, el cuello, la cabeza, en el tórax, ahorita estadísticamente esto está aumentando la morbilidad, al menos bajando la fiebre a nivel prehospitalario. Esto incluso aunque el aumento en la temperatura corporal aumente la demanda de oxígeno. Aún así, estos estudios están demostrando que tratar la fiebre a nivel prehospitalario me está aumentando la mortalidad en mis pacientes. Entonces, traten las metas perfusoras y ahorita la fiebre no la traten, a menos que en tiempo posterior se publiquen estudios donde digan lo contrario, donde la fiebre sí sea recomendada a nivel prehospitalario de disminuirla. Por el momento, eviten disminuir la fiebre a nivel prehospitalario. Con la parte de choque séptico sería todo, tanto de definición como de tratamiento, de definición, de evaluación y de tratamiento. Ahora vamos a hablar de otra subdivisión de ese shock distributivo que es la anafilaxia y su shock anafiláctico como evolución. La anafilaxia vamos a nosotros definirla como un conjunto de reacciones alérgicas en varios sistemas. ¿Cómo se puede presentar? ¿O qué sintomatología me puede presentar el paciente con anafilaxia? En la piel yo voy a tener una vasodilatación que va a generar, por supuesto, una mayor permeabilidad. Mayor permeabilidad me va a generar un enrojecimiento generalizado en la piel. El estiramiento de la piel también les va a generar mucha comezón. Al paciente le va a generar mucha comezón. Y por supuesto, lo mismo, al haber una vasodilatación excesiva, ese aumento de la permeabilidad me va a empezar a generar edema. Y el problema de ese edema es que si llega a las vías ventilatorias, que es lo más común que nos dicen desde que estamos estudiando primeros auxilios o el TUM a nivel básico, lo toma esto como la parte emergente a tratar en el paciente, la vía aérea en el shock anafiláctico. ¿Cómo lo trato? Enfocándome en vía aérea y ventilación, tratar de encontrar la saturación periférica de oxígeno, 94% o por arriba de. Esto incluye lo que necesite el paciente para lograr esta saturación a nivel vía aérea y ventilación. O sea, tienen ustedes todos los dispositivos a nivel básico para buscar este porcentaje y también tienen el apoyo del soporte vital avanzado. Si el paciente no logra esta saturación periférica con atención básica, entonces activan soporte vital avanzado y bueno, si tienen que llegar a una intubación endotraqueal, se llega a una intubación endotraqueal. Pero ustedes ocupen todas las herramientas para buscar ese 94%. Lo mismo, reanimación con metas perfusoras y como esta fisiopatología es parecida a la parte del shock de la sepsis, que es una vasodilatación excesiva, solamente con esa hipotensión vamos a buscar los bolos de cristaloides para la tensión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Y principalmente las reacciones alérgicas son causadas por un agente externo, un agente que el cuerpo humano es alérgico a. Entonces, lo primero que tengo que hacer es
remover el agente causal, alejar ese agente causal del paciente si es que todavía tiene contacto con. Ahora, por supuesto, los bolos de cristaloides no son benéficos y la anafilaxia afortunadamente tiene un tratamiento muy específico y muy sencillo de administrar para nosotros, que es la utilización de epinefrina. Entonces, una vez que yo remuevo, me aseguro que el agente causal no esté cerca del paciente, no tenga contacto con, y ya tratando mi vía aérea, mi ventilación, mi circulación, a nivel evaluación primaria, ya puedo tratar específicamente el diagnóstico que yo le di a la anafilaxia. Y lo más rápido es ocupar una dosis intramuscular de epinefrina, 0.3 a 0.5 miligramos en los adultos y 0.1 miligramo por kilogramo en los niños, ambos intramusculares. Si la hipotensión persiste y para yo no estarle administrando en bolo esa dosis de adrenalina, que puede ser cada 3 a 5 minutos, las veces que necesite hasta llegar al hospital, puedo colocar una infusión. Puedo empezar con 1 microgramo por minuto en el paciente y empezar a ajustar esa dosis de 1 a 10 microgramos por minuto dependiendo la respuesta de mi paciente. Pero emergentemente ocupar la dosis intramuscular tanto en adultos como en niños de epinefrina cuando se presenta anafilaxia. ¿Dónde lo voy a hacer para intramuscular? Necesitamos un músculo grande. A la hora de yo administrar la epinefrina, en el sitio donde yo lo haga voy a generar una vasoconstricción que puede llegar a ser excesiva en el sitio de aplicación. Por lo tanto, por ejemplo, en el deltoides no es recomendable administrar, entonces necesito otras opciones. La segunda opción que se nos viene a la cabeza sería en el glúteo, pero si mi paciente tiene alteración del estado mental, yo ya lo tengo en posición supina, me voy a complicar mucho yo colocar al paciente en decúbito o incluso puede ser hasta riesgoso porque yo voy a perder visión de mi vía aérea y eso a mí como atención prehospitalaria no me conviene. ¿Qué opción tengo entonces? El vasto externo. Entonces, en el vasto externo yo también puedo administrar la epinefrina intramuscular y es un músculo grande. Y no voy a tener complicaciones en el acceso con. El vasto externo, o para administrar el medicamento del vasto externo, van a ocupar una jeringa de 1 mililitro, una jeringa de insulina, para poder administrar la dosis que yo estoy buscando con la adrenalina, porque la dosis es muy pequeña. Una jeringa más grande no les va a permitir hacer la medición correcta. La aguja tiene que ser una aguja que ustedes ocuparían intramuscular. Entonces, si ustedes van a ocupar van a administrar por una vía intramuscular, no le vayan a dejar la aguja que viene en la jeringa de insulina. Tienen que cambiarla por una aguja que ustedes ocuparían en una administración intramuscular. Y el sitio va a ser encontrar la parte media del muslo del paciente, la parte externa, y tienen 5 centímetros hacia la parte distal y 5 centímetros hacia la parte proximal. Tienen ese espacio para administrar ustedes su epinefrina. El método es el mismo como si aplicaran ustedes una inyección en el glúteo del paciente. Repito, esta dosis va a ser cada 3 a 5 minutos, las veces que sean necesarias hasta llegar al hospital con el paciente. Y bueno, como repaso para ustedes de la parte de shock séptico y shock anafiláctico, sepsis y anafilaxia sería todo. ¿Hay alguna duda que tengan ustedes? ¿Podría repetir cada cuánto podemos administrar la epinefrina? Cada 3 a 5 minutos, las veces que sean necesarias, hasta llegar al hospital. Ok, gracias. Los demás instructores, si tienen algo más que complementar, también son bienvenidos. Entonces, en cuestión de la sepsis, Perdón, hay una interferencia. ¿Puede repetir la pregunta? no se preocupe. En cuestión de la sepsis, no intentamos bajar para nada la temperatura, bueno, el nivel de fiebre que tenga el paciente. No, el prehospitalario ahorita no. Las recomendaciones más actuales es no hacerlo a nivel prehospitalario. Pero repito, estén pendientes a las actualizaciones porque son estos temas que entran en controversia y hasta que se encuentre la mejor manera de tener a los pacientes es cuando nosotros
pues tenemos una manera más certera de atender. Pero ahorita no baje la fiebre. Ok, muchas gracias. Pues bien, Jacinto, muchísimas gracias. Creo que ya no hay ninguna duda ni tampoco ningún aporte. Te agradecemos esta parte de esta plática, de estas cuestiones y estos puntos, pues bastante interesantes, objetivos y claros que debemos de tener en cuenta al momento de manejar a un paciente con estas características. No sé si quieras agregar algo más, Jacinto, o si gustas ya para terminar esta sesión. ¿No? Si tienen alguna otra duda, adelante.